¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, retomando una nueva práctica, ¿no? En este momento que estamos viviendo, volvemos a grabar nuestros programas cada uno desde nuestras casas, como lo hicimos el año pasado. Ojalá este sea el único programa que tengamos que hacer así, que podamos volver al piso, volver al estudio del canal. Pero ahora, adaptándonos a las medidas para cuidarnos y cuidar a nuestros compañeros, hacemos el programa desde nuestros hogares. Y aún así hacemos un programa y lo producimos y es absolutamente nuevo. Hoy vamos a hablar de un lugar geográfico e histórico que tiene la ciudad de Santa Fe, que es muy importante, es bastante conocido, pero bien vale la pena poder invitar al santafesino y cuando se pueda a todos aquellos que vengan a nuestra ciudad para conocer este espacio verde, este enorme pulmón verde. Es un programa especial a su vez, porque es un programa que se lo vamos a dedicar de manera íntegra al Jardín Botánico. El Jardín Botánico en Santa Fe está en el norte de la ciudad, más concretamente allá en Gorriti al 3900. Ya lleva varios años de vida en nuestra zona. Comenzó a funcionar primero solo como vivero municipal, allá por el año 1968. Y solo 3 años después, en 1971, se le adjudica el nombre que hoy tiene, que es el nombre de Ingeniero Lorenzo Parodi. ¿Quién fue Lorenzo Parodi? Fue un ingeniero agrónomo dedicado a la botánica, que nació en Pergamino y que es muy reconocido por sus estudios a favor de la botánica. Bienvenido sea la elección del nombre de Ingeniero Parodi para este jardín botánico. Un jardín botánico realmente muy grande, es uno de los más grandes que se conocen en el país, comprende una superficie aproximada de 22 hectáreas, imagínense, 22 canchas de fútbol dedicadas a la preservación, conocimiento, estudio de los árboles, de las plantas y también de las aves, porque allí se puede conocer la cantidad de especies nativas y no nativas de árboles y plantas que existen, pero también la cantidad enorme de aves. Ir a ese lugar es visitar por un instante un espacio íntegro de la naturaleza. El reconocimiento de la flora, el avistaje de aves, un vivero a cielo abierto, a su vez la fomentación del conocimiento en lo que vamos a ver hoy, que se llama Ciencia Ciudadana. Bueno, estuvimos allí una mañana con todo el equipo de producción de Onda Verde, muchas horas, porque te lleva mucho tiempo conocerlo, e hicimos un par de entrevistas. La primera que presentamos es de Janina Prieto. Janina es asistente ejecutiva en biodiversidad de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Santa Fe. Y sobre este bellísimo e interesante espacio que hay en Santa Fe, hablamos con ella. Estamos en el botánico Lorenzo Parodi, que queda en el norte de la ciudad, en Gorriti al 3900. Es un jardín botánico grande, tiene aproximadamente 23 hectáreas
en las cuales hay aproximadamente 600 especies de árboles y arbustos y más de 3.000 ejemplares. Es un gran pulmón verde para la ciudad y nos gusta llamarlo museo viviente, porque es como un museo. Acá se traían plantas de distintas partes del mundo y de distintas partes de Argentina y se fue haciendo como una colección para que la gente conozca no solamente lo que tenemos acá, sino también lo que hay afuera. ¿Desde cuándo funciona el Jardín Botánico? Funciona desde la década del 70. Integra una red de jardines botánicos que está interrelacionada con los jardines botánicos no solamente de Latinoamérica, sino también que del resto del mundo. Dentro del botánico funcionan 3 viveros municipales que son los que nos abastecen de especies tanto florales, aromáticas como arbustivas y arbóreas para los distintos espacios públicos y para arbolado público, hablando específicamente de los árboles. Tenemos una sección, digamos, que es forestal, donde se realizan los plantines, y luego un segundo vivero forestal, que es donde se hace lo que se llama la rustificación y el aclimatamiento de los árboles que finalmente van a terminar en las veredas o en las instituciones públicas. Y luego tenemos un vivero de florales, que son todos los plantines que nosotros vemos con flores precisamente, y después un vivero de aromáticas, que en general cuando preparamos canteros en los distintos espacios públicos mezclamos un poco de florales con las aromáticas, que también sirven para ahuyentar insectos, por eso también se las mezcla, tienen esa función las aromáticas. Y por otro lado estamos haciendo, como también comentábamos en el recorrido, lo que se llaman ecocanjes desde la Municipalidad de Santa Fe, donde instamos a la gente a llevar elementos reciclables, plástico, vidrio, cartón, papel, etc. Y a cambio de eso otorgamos plantines y eventualmente semillas para que puedan hacer la huerta en su casa. ¿Dónde, cuándo se hacen los ecocanjes? Bueno, lo vamos haciendo ahí aproximadamente 3 por semana y vamos variando los lugares de acuerdo a... Principalmente estamos asociados a otros eventos públicos hechos por la municipalidad, como por ejemplo lo que se hace en los barrios. Se están haciendo distintos eventos en los barrios y nosotros vamos asociados a esos grandes eventos, o cuando fue la inauguración del Mercado Progreso, etc. Los vamos publicando también en la página junto con los otros eventos. Tenemos visitas guiadas miércoles, viernes por la mañana y sábado por la mañana y por la tarde. Eso es para las visitas guiadas de lo que es conocer, digamos, el Jardín Botánico, como estuvieron haciendo ustedes ahora la recorrida. Y después tenemos miércoles y viernes por la mañana, horarios para visitar los viveros específicamente, donde la gente conoce cómo se trabaja acá, con los trabajadores del vivero, y además se puede llevar su plantín hecho por sus propias manos de regalo a su casa. ¿Quiénes pueden venir a la visita guiada? Quienes quieran venir, o sea, esto está abierto para todos, es seguro para los niños. Tenemos 2 tipos de recorrido, uno más cortito de 40 minutos y uno un poco más largo de 1 hora. Nosotros por ahí cuando son niños pequeños recomendamos que hagan el cortito, pero si son niños que están acostumbrados a la naturaleza, pueden hacer también el largo. Se conocen distintos aspectos del botánico en cada caso, pero bueno, la diva principal son las aves, que es el grupo faunístico más abundante acá, bueno, después de los insectos. Y siempre vamos a poder ver aves, no vamos a ver siempre las mismas, los recorridos son muy dinámicos, van cambiando, si bien tenemos ciertas paradas puntuales que van haciendo los chicos, después con los distintos recorridos, según el animalito que vaya apareciendo, van surgiendo diferentes cosas. Así que no siempre se hace el mismo recorrido, si bien se recorre el mismo espacio, pero no siempre se hace el mismo recorrido. Estamos abiertos a que venga cualquier institución. Ahora con el tema de COVID tenemos que empezar a trabajar a ver cómo hacerlo, el tema de movimiento, de las escuelas, pero han venido muchos centros de día, por ejemplo, con chicos con necesidades especiales que les ha gustado mucho. Bueno, el espacio abierto siempre es renovador, venir a tomar un poco de aire.
También han venido talleres literarios, tiene mucho que ver también con el docente y con el que dirija el grupo que se interese mucho por este lugar. Son recorridos totalmente seguros, como podrán haber visto, más que ramitas o alguna ramita que nos podamos cruzar por arriba, no hay ningún peligro, también eso para los niños, entonces lo recomendamos para que venga gente de cualquier edad. ¿Escuelas también? Y escuelas también incluidas, sí, por supuesto. Nos tienen que escribir solamente a jardinbotanicosantafe@gmail.com y desde ahí nosotros vamos armando los distintos grupos porque tenemos que ir cuidando la cantidad de gente por un tema de protocolo. ¿Familias? Familias, han venido familias completas. En enero y febrero hemos tenido muchas visitas de gente que ha venido de afuera y sus familias lo han traído a conocer el jardín botánico y han quedado muy interesados y maravillados, digamos, porque por ahí en un espacio muy cortito, ustedes vieron que no recorrimos tanto en espacio, pero al irnos parando, al ir observando, deteniéndonos, como lo marcan siempre los chicos, se hace súper interesante. Y por ahí no hace falta movernos tanto para conocer lo maravilloso que nos rodea. Han venido familias de 3, de 4 personas, no es necesario llegar a un cupo. Sí tenemos un cupo máximo por un tema de protocolo y por un tema de que los escuchen a los chicos, porque no usamos micrófono y nada por el estilo para no afectar el recorrido, lo que vamos viendo. Entonces también para que escuchar entre 10 y 15 personas máximo es lo que manejamos los cupos. Importante no solamente venir acá, sino también empezar a conocer un poco lo que nos rodea. Por eso la propuesta de la municipalidad de empezar a abrir estos espacios a la gente, al ciudadano. En este caso, bueno, comenzamos con el botánico, con estas visitas guiadas, porque nos parece importante que conozcamos lo que tenemos. Primero los santafesinos y después que ayudemos a difundirlo un poco a la gente de afuera. Hay gente, digamos, de acá del norte que vive enfrente del botánico y que no sabe lo que hay acá, que viene a caminar eventualmente hace mucho tiempo y nos ha dicho en los recorridos, la verdad que yo no sabía lo que estaba mirando. Entonces un poco eso, hacer un poco de ciencia ciudadana, de educación ambiental en nuestros ciudadanos, que aprendamos a conocer y valorar lo que tenemos en Santa Fe. Comenzamos, como decía, con el botánico, un poco abriendo esta propuesta para ver también la respuesta de la gente, que fue muy favorable. La verdad que hemos tenido muchas visitas, tanto de contingentes como de familias o de parejas o de amigos que han venido a recorrerlo. Y ahora, bueno, eventualmente vamos a seguir con la reserva del oeste, que está próxima a ser inaugurada, que también queda en el oeste de la ciudad, en el noroeste, cerca del Jockey, así que seguramente, bueno, vamos a estar proponiendo esto hacia mediados de año, nuevos recorridos, una nueva propuesta allá, seguiremos con esta del botánico y anexaremos aquello. No hay que pagar nada, Janina, para entrar, ¿no? Es totalmente gratuito a cargo de la municipalidad. Gracias, Janina. Gracias. Bueno, ella es Janina Prieto. Agradecimiento profundo a Janina por habernos recibido un sábado a la mañana, a todas las autoridades y al personal del Jardín Botánico. Tenemos muchísimo más material, vamos a hablar con dos de las personas, dos jóvenes que trabajan allí y bueno, nosotros aprendimos un montón, ojalá que ustedes también puedan disfrutar y aprender. Pero momentos de presentar la primera luz del semáforo, es la mala noticia, es la luz roja, se prende la luz roja. Martín Fernández, desde su hogar también, nos cuenta qué está pasando en Brasil, una nueva denuncia que tiene el ministro de Ambiente del nefasto gobierno de Bolsonaro. Aunque en la cumbre climática mundial prometieron redoblar los esfuerzos para cuidar el medio ambiente, las autoridades brasileras no dejan de dar muestras de un severo incumplimiento de las promesas que hicieron sobre este tema. Hoy tenemos que hablar en particular del ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, que fue acusado de facilitar el tráfico ilegal de madera en ese país. Por la investigación, la justicia brasilera y la Policía Federal lanzó distintos allanamientos en varias ciudades de Brasil, como por ejemplo Brasilia y Sao Paulo, tras identificar un grave esquema criminal de carácter transnacional que ya vio envuelta a las figuras de distintos políticos brasileros, como el ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles.
¿Qué dice Ricardo Salles ante esta denuncia y esta investigación en su contra? Bueno, en primer lugar, que estas irregularidades nunca existieron y que las pruebas que tienen en su contra son absolutamente falsas. Una luz roja, porque claramente tener a un ministro de Medio Ambiente implicado y acusado e investigado por tráfico ilegal de madera es cuanto menos una muy mala noticia. Gracias, Martín. Vamos al primer corte. Cuando volvamos, seguimos descubriendo o redescubriendo este pulmón verde que tiene la ciudad de Santa Fe, que es el Jardín Botánico. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Segundo bloque del programa de hoy, un programa especial dedicado al Jardín Botánico de Santa Fe. Dos de los guías que habitualmente hacen las recorridas con las familias, bueno, ahora no se puede, pero cuando se pueda, con las familias, con los contingentes escolares, este sábado a la mañana nos esperaron allí. Se trata de Pablo Capovilla y de Eduardo Beltroco, dos jóvenes que realmente saben muchísimo. Hicimos una entrevista para hablar a nivel general con ellos, pero después lo invitamos a que hagan una recorrida, como si nosotros fuéramos visitantes. Con las cámaras de Onda Verde hicimos una recorrida de muchísimo tiempo, la recorrida larga, porque hay dos, una corta y una larga. Hicimos la recorrida larga. Lo invitamos a que usted desde la pantalla pueda adentrarse en el Jardín Botánico y hacer la recorrida con nosotros. Yo soy Pablo Capovilla, soy guía aquí en el Botánico, junto con Edu. Mi nombre es Eduardo Beltroco, también guía acá del Botánico desde enero y bueno, muy contentos de brindar un servicio público que es muy importante. Nosotros estamos actualmente en el Jardín Botánico Ingeniero Lorenzo Parodi, aquí en el norte de la ciudad, por calle Gorriti. Y sin dudas, con sus más de 20 hectáreas, es un pulmón verde importantísimo para la ciudad y para la zona, ¿no? En estas 23 hectáreas de Jardín Botánico llevamos registradas más de 110 especies de aves. Eso está hablando que no solamente es un pulmón verde para la ciudad, sino que también es un pulmón verde para la fauna que acompaña la ciudad y los alrededores. Es muy importante tener un espacio verde público donde uno pueda venir y disfrutar también de la naturaleza con esto, ¿no? Con la observación de aves, con compartir momentos y a la vez aprender muchísimo de dónde viene todo esto, ¿no? No sé si están al tanto de lo que hace un jardín botánico, pero a grandes rasgos se lo considera como un museo vivo de especies donde, como te comentaba hoy temprano, tenemos más de 3.000 ejemplares de árboles y más de 600 especies entre árboles y arbustos. Y siempre los jardines botánicos se caracterizan por mantener, ¿no?, el estado de la vegetación en condiciones y mantenerlos a su vez como un lugar de un aula abierta, podemos decir, un aula verde, donde vamos a aprender tanto de las especies exóticas que lo
componen como de las especies nativas, que eso hacemos siempre gran hincapié cuando vienen los visitantes, de demostrar cuáles son nuestras especies bien originarias de la zona de acá de Santa Fe y alrededores, y cuál es aquella flora exótica, digamos, que viene de afuera, que por ahí en años anteriores era muy usual que los jardines botánicos se especializaran en traer muchas especies de afuera para tener un abanico más grande de especies, pero hoy en día se busca un poco puntualizar en aquellas especies que son de acá y que se están perdiendo cada vez más rápido, ¿no? Bien, las plantas en sí dan todos los mismos beneficios, pero cuando hablamos de exóticas y nativas hay que entender que con las plantas nativas tenemos el plus de que estamos beneficiando a nuestra fauna y a nuestro acervo cultural. Cuando hablamos de plantas exóticas son aquellas que son introducidas accidental o incidentalmente por la mano del hombre, que no crecen en la zona de donde está plantada en el momento, y las especies nativas, por el contrario, son todas esas especies que han nacido de antemano a la llegada del hombre, con millones de años de evolución al clima, a la temperatura y a distinta composición vegetal, ¿no?, que la hace de la región y que no es de otra zona, que no tiene que ver con los límites políticos. Puede ser que sea nativa de Santa Fe y Entre Ríos, pero que en la Patagonia no llegue la especie y no deja de ser nativa de Argentina. Sí se va a restringir a nivel local a veces. Siempre cuando arrancamos hacemos una salvedad, le explicamos a las personas cuáles son las ecorregiones que nos afectan acá a Santa Fe, en el departamento de la capital, que tienen que ver con la ecorregión espinal y con la ecorregión del Delta y la del Paraná. Comenzando por un ejemplar del Delta, tenemos acá, estamos parados debajo de un ceibo. El ceibo es nuestra flor nacional, la misma fue elegida en los años 40 por una votación que se hizo mediante el público general, a través de los diarios. Pero en primer lugar, si me acompañan, en primer lugar había quedado esta especie que se llama magnolia. Quizás muchos la reconocerán por su flor blanca y perfumada, muy grande y linda, pero es una especie que es ajena a Argentina, es del hemisferio norte, y en segundo lugar había quedado el ceibo como más votada, así que por eso forma parte de nuestra flor nacional, digamos. La verdad que el ceibo es un árbol nativo y muy interesante porque es un buen ejemplo, no solo por las características que siempre sabemos que los árboles nos dan sombra y oxígeno, sino por ejemplo el ceibo, las flores, son polinizadas solamente o especialmente por picaflores. Acá en el jardín botánico hay 3 especies de picaflores. Está el picaflor verde, el picaflor de barbijo y el picaflor bronceado. Y bueno, a la hora de elegir un árbol por ahí para plantar en el patio de nuestra casa y demás, el ceibo es una buena opción por esto. No solo sombra y oxígeno, sino que también trae picaflores y diferente fauna a visitar nuestro patio donde lo tengamos. Exacto, y bueno, nuestra flor nacional también, ¿no? Bueno, continuando un poco el recorrido, esta es la zona llamada bosque mixto del botánico, hay especies nativas y exóticas. Y siempre nos detenemos con este ejemplar. No sé si la conocen, pero es una acacia negra, es una especie que es originaria de Norteamérica, de zonas húmedas incluso, por eso se la planta tan cerca de espacios acuáticos a veces, pero tiene la particularidad de que es una exótica invasora. Tenemos especies exóticas que no son un gran problema a veces, pero en este caso, como el ligustro, el fresno o el paraíso, la acacia negra también es un problema, sobre todo en los espacios naturales como reservas, ya sean provinciales, municipales o nacionales, porque tiene un crecimiento muy rápido que se intensifica cuando lo consume una vaca, por ejemplo, el ganado la va bosteando y la va haciendo crecer más rápido, o incluso también puede viajar por los arroyos y ríos porque la chaucha flota, y una vez que se deposita en las orillas puede empezar a crecer también. Esto va creciendo sus poblaciones y van eliminando las poblaciones, vendría a ser el bosque nativo, obviamente con toda su fauna también, ¿no? En los bosques de exótica hay mucho menos fauna que en los bosques nativos. Y conlleva mucha mano de obra para retirarla de las áreas protegidas, que eso significa mucho dinero que muchas veces las áreas protegidas no lo tienen, digamos, ¿no? Es una problemática seria que tienen en la conservación de áreas protegidas. Ese que se escucha como unos gritos en el fondo, no sé si logran escucharlo, sí. Es un ave rapaz muy común acá en el botánico, es la que mantiene en equilibrio las poblaciones de roedores, de anfibios, de todo, se llama tahuató. Acá tengo una imagen por ahí para que lo vean más de cerca, a veces es más difícil verlo que escucharlo, ¿no? Pero bueno, es como un depredador pico que tenemos en esta zona, ¿bien? Bueno, aprovechando un poco que hacíamos la dicotomía entre nativas y exóticas, teníamos una
exótica invasora como la acacia negra, y por el contrario tenemos una especie bien nativa de nuestro chaco húmedo santafesino, que es el guayacán, o guayacán negro le dicen otros, que por el contrario es bien nativa y encima está vulnerable. En su estado de conservación figura vulnerable, debido a que, bueno, obviamente los atroces desmontes que sufre el norte provincial, tanto para el uso de la madera en sí, que es más calórico que el quebracho colorado en cuanto a leña, también para el uso de postes y distintos elementos, ya sean muebles o elementos del hogar. Y bueno, lamentablemente se tala para la posterior siembra de soja generalmente u otra oleaginosa, o el uso, ¿no?, de la agroganadería, que cada vez es más extensiva y va haciendo desaparecer el bosque nativo, ¿no? Tiene una particularidad, si vienen, tóquenlo, van a ver que es un árbol frío por esta piel fina que tiene. A pesar de estar en peligro, es muy fácil generar plantines. Digamos, tiene una chaucha negra chiquitita que la vamos a ver ahora, que están allá, y con un pequeño escarificado se pueden generar plantines y seguir aportando para ayudar a la especie, ¿no? Otro árbol muy conocido, exótico, invasor, es el ligustro. Muchos lo han conocido, el fruto es como un ramillete de uvas, que bueno, en este caso las aves, con su rol de dispersar plantas, también dispersan en este caso la exótica, que es un problema. Nada más que, bueno, las aves comen su fruto y donde hacen su materia fecal va brotando. Tal vez es hasta más difícil de controlar que la acacia, porque vos no sabés a dónde va a ir el ave a hacer lo suyo y dónde van a ser el próximo ligustro. Esa gran cosa que cuando trajimos árboles del exterior no se tuvieron en cuenta y hoy también es un problema para la conservación. ¿Bien? Bueno, justo acá, hoy como hablábamos del ceibo, que es nuestra flor nacional, justo tenemos un hornero, que es nuestra ave nacional, construyendo su nido, justamente en un árbol que también estaba categorizado como vulnerable, que es el cedro misionero, y es un claro ejemplo para mostrar también cómo una especie es nativa de Argentina, en este caso de la selva misionera, pero que en este caso sería exótica para lo que es la región de Santa Fe, claro, o incluso la capital, donde no llega naturalmente, sino que bueno, llega gracias a la mano del hombre. El cedro misionero sí, en Misiones obviamente, justamente por el desmonte, exactamente. Por la misma razón, diferente producto. O incluso lo que pasa en Misiones es el tema de las forestaciones, que sacan el bosque nativo para meter pino, para meter eucalipto, para meter álamo. Lo que le iba a decir era que el hornero hace un nido al año, ese hornito que se ve, hace al año, y después cuando lo dejan de utilizar, es muy utilizado por otras especies. Muchas veces decimos el gorrión le robó la casa al hornero, por ejemplo. El gorrión es una ave exótica, como hay árboles exóticos, hay animales exóticos, pero no, hacen uno al año y muchos animales lo utilizan para nidificar. Por ejemplo, el coludito copetón, otro ave del espinal, la golondrina parda que nos visita todas las primaveras. Hay diferentes aves que lo utilizan. No, el hornero se va y queda el nido que hizo el año anterior, por ejemplo, y lo utilizan esos para reproducirse. Muchas aves que por ahí nidifican en huecos de árboles también utilizan el nido. Por ejemplo, el jilguero dorado, ¿ven? Que es otro que anda mucho acá en el jardín. Pero ahí en ese ramaje, digamos, del sauce, habitaba un nido de ñandutí, que es una araña comunitaria, se le llama araña comunitaria. Tienen la particularidad de este tipo de arañas que imaginemos que en el mundo hay cerca de 20-25.000 especies registradas y solo el 1%, es decir, 20 a 25 especies, viven en comunidad. Si no, las arañas son solitarias, ¿no? No sé si tienen la oportunidad de haber visto que a veces pasan volando grandes telarañas, que les solemos decir babas del diablo. Sí, sí. Bueno, son en muchos casos estas arañas que largan tela hacia el viento y bueno, en un momento eso hace peso, esa tela, y sale volando con las arañas arriba y van colonizando distintos espacios. Y esa telaraña que la tejen a la tardecita, ahora están durmiendo, vamos a decir, están descansando las arañas, a la tardecita empiezan a extender la tela, que en algunas ocasiones va de copa en copa, ¿no? Llega hasta 10-20 metros la tela, increíble. Y a la noche cualquier insecto que pase volando por ahí cae. Entonces nos da la pauta del gran rol ecológico, ¿no? Que cumple en la alimentación del ecosistema, ¿no? Exactamente. Por ahí uno mata las arañas, pero son grandes controladores biológicos, digamos, de distintas plagas. ¿Estos árboles acá altos los reconocen? No. Son muy utilizados también a veces en la alineación pública, por ahí mal utilizados o mal planificada la alineación y suelen causar un problema a la larga. Son las tipas, las famosas tipas.
Este también es un ejemplo de una especie que es de la Argentina, pero no de Santa Fe mismo. Esto crece en la zona de Yungas, Tucumán, Salta, Jujuy, es bien de la nuboselva, la selva en altura. Y una de las características de la tipa es que por ahí se desraman fácilmente. Lo podemos notar a veces cuando se denuncia en el arbolado público que cae en una fachada, sobre el cable, un auto. Pero en su estado natural, que es la selva, tienden a vivir en una comunidad que está rodeada de árboles y van a competir siempre por altura estas especies. Y cuando cae una rama de estas tipas que son enormes, imaginemos que llega a 25 o 30 metros en la selva, va a caer, va a armar un claro y ahí van a empezar a crecer las especies que vienen compitiendo, que necesitan de que pase eso justamente para ganar en altura. ¿Y alguna vez escucharon hablar de que las tipas lloran o del llanto de las tipas? Sí, que es Bueno, eso siempre causa confusión a la gente, piensan que el árbol tiene algo que está defectuoso o que bueno, es la misma savia que cae. En realidad hay un insecto, es una chicharrita, no las que cantan siempre en verano, sino que son más chiquititas, un insecto más pequeño, que se alimenta de la savia y de otros restos, digamos, que tienen los brotes nuevos de la tipa. Como están muy altos no los solemos ver a la chicharrita, solamente nos cae esa espumita, que en realidad es la secreción del metabolismo de consumir la savia, o sea, es pichí y caca que nos cae de la chicharra por efecto de la gravedad. Pero bueno, es más lindo decir obviamente que llora el árbol. Que llora el árbol, ¿no? Ese nido, agujero, lo hizo el pájaro. Eso lo ha hecho un pájaro carpintero, pero ahora lo está utilizando otra especie, que no hace el hueco, sino que lo puede llegar a utilizar. Vamos a algo que nosotros decimos que representa un poco lo que es un ambiente de pastizal, esos ambientes donde termina una ecorregión y comienza otra, un bosque de transición junto con un pastizal sería el nombre. ¿Este árbol que está aquí lo conocen? Por ahí en el campo se suele ver un poco más grande y tortuoso, pero es la misma especie, no sé si le sacan la ficha. Y no tiene nada que ver con la pampa, Este es el famoso ombú, exactamente. El ombú también es de la selva misionera y viene bajando por el río Paraná y el río Uruguay, por eso están Argentina y Uruguay. Y naturalmente llega a lo que es el noreste de Buenos Aires, lo que sería Tigre. Pero bueno, la mano del hombre hizo también que se lleve campo adentro porque da una abundante sombra, lo hemos visto. Y de nuevo juega el rol de la luz. Si imaginamos que crece en la selva y está rodeado de árboles, va a tender a crecer hacia arriba, buscando justamente la luz y se va a hacer de porte finito. Pero si lo vemos en un campo, como se suele ver acá en Santa Fe a veces, que está aislado en la mitad de la nada, digamos, suele hacer un porte más de árbol grande y tortuoso justamente porque al no tener el sostén de los otros árboles que lo contienen, por ahí se quiebra más fácil con un viento y se vuelve a ramificar el doble de lo que era. Por eso no lo solemos ver con este porte de árbol normal, vamos a decirle, sino que lo vemos más gigante a veces. Son como adaptación al ambiente. Por ejemplo, allá, si ven allá en el fondo, tenemos un palo borracho. El palo borracho abarca diferentes zonas, algunas más secas y otras más húmedas. En los lugares de selva más húmedas donde vive, el palo borracho es un árbol más bien delgado, no tan gordo, alto y demás. Pero en el Chaco seco, por ejemplo, es más petizo y tiene más forma de botella. Por una cuestión de reservas de agua, disponibilidad de agua. ¿Bien? En cambio, el tamaño del ombú juega más con la disponibilidad de luz. ¿Bien? Bueno, esto es parte, tenemos más. Vio qué lindo, ¿no? La cantidad de especies que hay. Nos tocó una mañana muy linda también, afortunadamente, pero es un espacio realmente muy interesante que prejuzgo, no sé si está del todo valorada de lo que significa este rincón. Pero hacemos una nueva pausa, momento de presentar la segunda luz del semáforo, es la luz amarilla. Y tiene que ver con algo que están llevando a cabo ya desde hace mucho tiempo los vecinos de Córdoba. Allí se quiere hacer una autopista que afectaría ambientalmente a Córdoba y bueno, los vecinos están pidiendo que eso no se realice. En esta ocasión tenemos que viajar hasta Córdoba, particularmente hacia la zona de Punilla.
Allí un grupo de vecinos le escribió una carta al presidente Alberto Fernández. ¿Qué piden en esta carta? Bueno, van a intentar frenar la construcción de una autovía. ¿Cuál es el reclamo de estos vecinos? Bueno, dicen que esta obra va a dañar y afectar el medio ambiente y va a poner en peligro el abastecimiento de agua para buena parte de la población cordobesa. Y tenemos un dato particular y cuanto menos peligroso para sumar a este reclamo de los vecinos. La construcción de esta autovía demandaría y destruiría gravemente el ambiente de este territorio, en donde se encuentra un manantial de agua muy importante para los cordobeses, porque abastece a un 40% de la población de esta provincia. Hoy es una luz amarilla y esperamos que el presidente pueda convertirla en luz verde, porque si esta luz se convierte en roja, demandará no solamente un cambio de color, sino que 4 de cada 10 cordobeses van a quedar exentos del acceso al agua de este manantial que se ubica allí en una zona que además es muy linda, que es la zona de Punilla, en Córdoba. Y con esta luz hacemos nuestro segundo corte, ya volvemos. Marcelo Jiménez Turismo te invita a vivir momentos únicos. Sumate a nuestras salidas grupales propias para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. Conoce más en www.marcelojimenez.tour.ar. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Trabajamos por un mundo mejor. FIP Gráfica. Imprimimos con tintas ecológicas. FIP Gráfica. Gigantografías, carteles, ploteados. Teléfono 342-4050-011. Seguinos en las redes. FIP Gráfica. Un mundo de gráfica diferente. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Vamos a seguir recorriendo el Jardín Botánico. Lo invitamos a que siga caminando con nosotros. Es muy interesante lo que nos van a contar Pablo y Eduardo en este segmento del programa, porque vamos a hablar sobre la mano del hombre y cuánto perjudica muchas veces la naturaleza. Vamos a hablar del tráfico de aves. Cuando fuimos allí, por momentos hacíamos silencio y escuchábamos el canto de las aves. Y tanto Pablo como Eduardo nos decían con mucho conocimiento: lo que están escuchando está el pájaro, este se llama así, este tiene estas costumbres. Es muy interesante, pero claro, también nos hablaron del tráfico de aves, de la cantidad de personas que trafican, comercializan con las aves, afectando obviamente la vida de ellos, pero también todo el ecosistema. Vamos a escuchar esto y vamos a ver esto, y además al final nos van a hablar de un proyecto interesantísimo en el cual cada uno de nosotros podemos ser partícipes. Se llama Ciencia Ciudadana, y ahí nosotros podemos investigar, podemos conocer, podemos subir fotos. Te lo cuentan los guías del Jardín Botánico. Bueno, siguiendo un poco con la línea de las nativas, sigamos acá a la derecha y a la izquierda. Tenemos dos ejemplares bien del delta, que son el timbó colorado u oreja de negro, que le dicen por la forma de la chaucha. Este también, la forma que tiene la chaucha nos indica que tiene una posibilidad de ir flotando. Si la ponemos en agua vamos a ver que flota. Y eso naturalmente se va dispersando por arroyos, ríos, y cuando se va erosionando naturalmente con la acción del agua, se deposita en la orilla y empieza a generar, ¿no?, el bosque de albardón o de la isla, digamos.
ubican los nidos grandotes que se ven en los eucaliptus. Estos son los nidos de cotorra. La cotorra muchas veces decimos que es una plaga, que sus poblaciones en realidad están muy bien, digamos, ¿no? Que son numerosas. Lo que muchas veces no pensamos o deberíamos pensar un poquito más es el tema de por qué las poblaciones de cotorra están tan bien y son tan grandes, ¿no? Si ustedes ven este panorama, trajimos un árbol exótico de Australia que se llama eucaliptus, que es bien alto, ¿bien? Entonces le permitimos que hagan los nidos más altos que lo normal, y entonces eso hace que un montón de depredadores que tenían ya no lleguen. Claro. Por ejemplo, una víbora, una comadreja, un hurón, un zorro tal vez, un gato montés. Eso ya a esa altura es muy difícil que lleguen a predar los nidos de cotorra. Entonces solamente van a quedar depredadores como las aves, como el tahuató que hablábamos hoy y demás. Y después todo nuestro sistema agropecuario las beneficia. Lo que sembramos comen, lo que le damos de comer a las vacas a ellas también las beneficia, lo que se cae de los camiones también lo beneficia. Entonces las poblaciones crecen y crecen y crecen. Obviamente que el desequilibrio fue ocasionado por nosotros, entonces también hay una responsabilidad de empezar a plantearnos qué medidas podemos llevar adelante por ahí para controlar un poco esta situación. Eso quedará en estudio. Lo interesante también es que en la Argentina hay alrededor de 30 especies de loros, ¿bien? Los únicos que hacen nidos de palitos son las cotorras argentinas, que hoy es una invasora muy peligrosa, por ejemplo en España esta cotorra. ¿Bien? El resto de los loros nidifican en huecos de árboles y todos esos loros, esos 20 y pico de especies de loros, tienen alguna amenaza gracias a lo que es el mascotismo y el tráfico ilegal de fauna. ¿Bien? El mascotismo y el tráfico ilegal de fauna, por ejemplo, para el loro hablador, que muchos lo deben conocer, el loro chaqueño, ese loro tumban árboles muy añejos. ¿Por qué? Porque nidifica en huecos de árboles, por ejemplo en un quebracho colorado, hasta que se haga un hueco como para que lo pueda utilizar el loro hablador, necesita 300 años. Y por ahí tumban esos árboles para buscar los pichones, el 90% de esos pichones muere en el traslado del tráfico de fauna y llega solo uno a ser la mascota de alguien. Que en realidad la fauna no es mascota y es una visión errónea por ahí que tenemos a la hora de plantear esa compañía que tiene que ser con un animal doméstico y no con un animal de la fauna. Es un loro que está prácticamente extinto de la provincia de Santa Fe, el loro hablador, no la cotorra, el loro hablador. Quedan muy poquitos, en el Parque Nacional Chaco se ubican otros, pero está desapareciendo. Y eso es un grave problema y una responsabilidad en cuestiones de tráfico ilegal de fauna. El tráfico hay que denunciarlo. El rol que tenemos como ciudadanos es denunciarlo a la policía cuando se venden estas especies. Pero hay que conocer cuáles son las que se pueden vender, cuáles son de nuestra fauna, cuáles son exóticas y traídas para ser mascotas. Eso es muy importante por ahí tenerlo en cuenta e ir planteándonos y aprovechar las salidas al aire libre para ir conociendo nuestra fauna y poder marcar esa diferencia. ¿Bien? Cuando hablamos del espinal santafesino, este es el máximo exponente que tenemos, que es una de las especies más importantes de los bosques de Argentina en general, y este es el algarrobo blanco. Hay negro también, y hay otro que se llama ñandubay, que es más del norte, incluso en Entre Ríos crece más, y hay en el sur, hay otro que es el caldén, que también es un algarrobo muy importante. Pero este en particular, siempre contamos una anécdota, que muchos conocerán la harina de algarroba. Sí. ¿Han escuchado? Bueno, sí. La harina de algarroba que se vende generalmente en las dietéticas es de la versión española, del algarrobo verdadero, que es una especie del Mediterráneo, que consigue ese nombre gracias a los árabes. Los árabes, que han dominado tanto tiempo a los españoles, le ponen a esa especie algarob, que significa algarrobo, que significa el árbol. Eso en Europa, ¿no? Claro. Cuando vienen los europeos y se encuentran con el algarrobo nuestro, dicen, esto es el algarrobo. No puede ser tan parecido a la forma, el porte, la chaucha que larga, la vaina. Y como son las cosas de la vida, que al encontrarse con las tribus originarias, se encuentran con que los originarios le decían tacú. Y para ellos tacú significa el árbol. Así que es increíble cómo dos culturas tan distintas, por una sola especie muy parecida, la denominaron igual, habiendo tantas otras especies alrededor, pero nos da la pauta de la importancia que tiene el árbol como alimento, por la chaucha, que de ahí se puede hacer tanto alimento para comer como para beber, de la loja y de otras bebidas, la leña, que les da fuego y para hacerse sus casas antiguamente, con las vigas y todo lo que conlleva la madera del algarrobo, y fundamentalmente el refugio para tanto ellos, la sombra que da, como para el ganado que iban arriando a veces en algunas oportunidades. Y este, sin embargo, hoy en Santa Fe es una de las especies más diezmadas que tenemos, y ya los algarrobales que había están prácticamente perdidos, digamos. Lamentablemente es una de las especies más
complicadas por la evolución que tuvo el Espinal en sí, digamos, que es una zona de suelos aptos para ganadería, para agricultura, y bueno, se ha talado la mayor parte de eso. Algo que hay que destacar es que de la chaucha del algarrobo nuestro, de este algarrobo, también se hace harina. Exacto. Y llega hasta más rica por ahí que ahora se está un poco reivindicando. O sea, que se compra la dietética, ¿no es de este? No, la mayoría no, ahora está apareciendo un poco, eso está bueno tener conciencia y preguntarse lo que uno come, lo que uno compra, de dónde viene y apoyar lo nuestro, ¿no? Y es fácil darse cuenta porque si la ves muy oscura la harina es la de Europa, la del algarrobo allá, que es el género Ceratonia, y si ves la ves clarita, es esta, incluso la olés y tiene un olor a chocolate increíble, así a cacao. Muchos le dicen cacao del monte también al algarrobo. Otro del espinal, que es el aromito o espinillo. Este está bastante raleado por las cotorras que usan las ramitas para llevar al nido. Fíjense que tiene como una forma de copita, ya está todo cortado. Que bueno, este dependiendo, se ve que lo encontraron con las flores y le pusieron aromito, y que lo encontraron sin las flores y le pusieron espinillo. Seguro que fue así. Va por ahí. Es el mismo. Acá mano izquierda, sería mano derecha mía, mano izquierda de usted en este momento, es el área de aclimatación de los árboles que son utilizados para el arbolado público. Como podrán ver, hay algunas especies exóticas y hay algunas especies un poco más autóctonas que al pasar los años, por suerte, van ganando un poco de terreno. Hay que seguir motivándolo, hay que usar autóctonas en el arbolado público, hay que difundirlas, y con todos sus beneficios estarían bárbaros que también estén en la ciudad. Por ejemplo, esto de que atrae un montón de aves autóctonas, insectos, flores autóctonas. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ya que dijiste, de las aves. Este es otro ejemplar de espinal, también uno de los más importantes, que es el tala. No sé si han escuchado hablar del tala. Que hasta hace unas semanas tenía frutitos, pero se ve que las aves ya se los comieron todos. Martín de la Peña, que es un gran ornitólogo que tenemos acá en Santa Fe, fue haciendo a través de sus años de experiencia observaciones de qué se alimentan las aves, y este ejemplar alimenta más de 30 especies de aves, tanto por los frutos como por las hojas. Entonces nos da la pauta de la importancia, ¿no?, que tiene dentro de la comunidad vegetal, tanto para la vegetación en sí del espinal como para las aves que se alimentan del fruto. Es decir, si en un bosque desaparece el tala, posiblemente muchas especies se queden sin comer lo que venían comiendo durante miles de años, y bueno, sin las aves tampoco existiría el tala, digamos, como existe hoy en día. Bueno, este es un arbolito que no hablamos hoy cuando pasamos por la parte de nativas, que es el curupí, que es una especie bien nativa del espinal que también llega al delta. Es del espinal pero no tiene espinas. Y también le dicen lecherón, no lleva las hojas, pero si la cortamos larga una savia blanca, pegajosa, que lamentablemente se utiliza durante mucho tiempo para cazar aves, que se llama pega-pega. Eso se pone en los alambrados o en varillas, y bueno, viene el bichito y queda pegado ahí. Si uno no está a tiempo de sacarlo, puede morir ahí por inanición, o por ahí uno quiere sacarlo y le arranca pluma, le arranca la pata. Es bastante... Y uno de los métodos más cruentos que tiene, digamos, el tráfico ilegal de fauna es eso. Es llevar a cualquier modo la fauna a que sea vendida, generalmente por 2 mangos, porque al cazador seguramente le pagan muy poco, pero bueno. El pega-pega también es un producto que se comercializa, que estaría muy bueno dejar de venderlo y tratar de prohibirlo, te diría, junto con las tramperas, que son las otras herramientas. Esto es re cruel. Esto es re cruel, sí, sí. Que son las herramientas que para cazar aves que terminan alimentando el tráfico ilegal de fauna. No se usan para otra cosa, pero son legales la venta. Bueno, como ven, acá cambia el paisaje totalmente, es todo sombrío. Y acá predominan muy pocas especies, que son la falsa morera, que es esta, que si la tocan van a ver que la hoja es dura en el haz y en el embés es bien suavecita. Esta es la falsa morera. Tenemos mora por ahí creciendo, que es la mora tradicional. Tenemos acacia negra, que por ahí hay una creciendo. Tenemos mucho ligustro. Y tenemos paraíso también. Esto es lo que pasa cuando crecen sin control un bosque, plantas exóticas en general, crean un bosque de exóticas, digamos. No crece ninguna planta nativa más que algún ombú que está perdido ahí, que puede competir con la luz. Pero si ven, todo lo que hay en el sotobosque es unos yuyitos y después toda hojarasca nada más. Fíjense donde entra un poquito de luz, ya como crece pasto, digamos, y otra vegetación.
Pero esto es lo que puede llegar a pasar en un bosque tradicional de nativas si empiezan a ganar las exóticas. Empiezan a hacer un monocultivo de especies adventicias, digámosle, o invasoras, y no permite el ingreso de luz, por lo tanto no va a permitir el crecimiento de las plantas nativas que deberían ahora estar recibiendo luz. Cuando hay que entender que el ciclo de las nativas, por ahí, su mayoría de las plantas son caducifolias, pierden las hojas en invierno, entonces permite que esa pérdida de hojas haga el ingreso de luz para las plantas que vienen creciendo abajo. En cambio, tenemos estas de follaje persistente, estas exóticas, que permiten que no ingrese la luz justamente, entonces no crece nada. Bueno, este arbolito, bien típico del río Salado, el cinacino, no sé si han escuchado hablar de él, pero también muy acostumbrado a las inundaciones, al suelo salitre, es bien típico acá del Espinal, y en muchos lados ha llegado como ornamental, como a Buenos Aires, por ejemplo, porque se usa mucho para cerco vivo. Crecen, o sea, lo ponemos al lado del otro y se hace árbol igual, increíble. Y tiene una flor amarilla con algo de rojo que es muy bonita. Y el tipo de hoja que tiene es adaptado a grandes concentraciones de sal, ¿no? Para mantener el equilibrio hídrico. Con este finalizamos el recorrido. No sé si lo reconocen, larga este fruto, que le decimos palo jabón, que nosotros lo abrimos, este ya está abierto, fíjense la consistencia que tiene. Esto lo ponemos en agua, sacudimos un poco y hace instantáneamente espuma, se puede usar como jabón 1 o 2 días de durar. Es como se hacía jabón a la antigua hasta que llegaron los españoles, digamos, y trajeron la grasa y la lavandina, la lejía en realidad. Y bueno, también es un árbol típico del delta, llega naturalmente hasta la zona de Román, Alejandro, un poquito más al sur. Pero bueno, crece naturalmente en la isla y otra elección que podríamos tener en vez de plantar ligustro o fresno. Tenemos... Siempre cuando finalizan las jornadas, digamos, hacemos hincapié en que hay distintas aplicaciones para celular o para la computadora, que por ahí uno está todo el día, ¿viste?, con los dispositivos móviles, que tiene un poco que ver con la ciencia ciudadana. Es una forma de los mismos ciudadanos que no son científicos poder colaborar con distintos proyectos dedicados a la conservación de la flora y la fauna. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Naturalista, o se puede encontrar como Argentina en la PC, que nosotros tenemos ya mapeado el botánico mismo, y cada uno que se baje la aplicación y venga acá al botánico a disfrutar la mañana puede sacarle foto a los árboles, a los insectos, a las plantas, a los hongos y subir su registro a esta página. Entonces así vamos mapeando la biodiversidad que tenemos en el botánico, como también vamos a sumar el dato para Santa Fe, para Argentina. Es una comunidad global que va aportando sus datos para distintos proyectos o no. No solo eso, también te sirve esta aplicación para que un día vos andás por ahí, no sabés qué es, un insecto o una planta, le sacás una foto, lo subís, ahí con el tiempo se va a identificar la planta o el insecto o el animal que subiste, y ahí vas a hacer este intercambio. Vos estás dando un dato a la comunidad científica y también estás aprendiendo sobre lo que estás viendo, lo que estás observando. Y ese componente, ese ida y vuelta, es a lo que se le llama ciencia ciudadana. Bueno, así cerramos nuestra visita al Jardín Botánico. Profundo agradecimiento a todos los trabajadores, al equipo de dirección del Jardín Botánico, de la Municipalidad, de la ciudad de Santa Fe, que nos abrieron las puertas, nos atendieron muy bien y aparte sociabilizaron su conocimiento de manera muy afectiva. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ellos. Vamos a presentar la última luz del semáforo, es la buena noticia, es la luz verde, bienvenido sea. Mire, nosotros en las charlas internas siempre decimos que de hace un tiempo acá la preocupación ciudadana por las cuestiones y los temas del medio ambiente se han profundizado. Y bienvenido sea. Será por los pibes, por las nuevas generaciones, porque el mundo está muy enfermo, pero lo cierto es que uno hoy va a la verdulería, uno hoy en la cola del banco escucha a gente que antes no estaba preocupado por qué pasa con el medio ambiente. Bienvenido sea. Y eso se vio en todo el mundo, pero fundamentalmente en Latinoamérica, hace muy poquito, cuando se recordó el Día del Reciclaje. Con hechos concretos se vio. Y Martín Fernández, en La Luz Verde, te lo cuenta.
Para la luz verde del día de hoy traemos dos muy buenas noticias que están íntegramente relacionadas entre sí. En primer lugar, tenemos que hablar de un informe de la Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza que nos habla de que durante los últimos 4 años aumentó un 16% la preocupación sobre la crisis ambiental y también por las temáticas ambientales a nivel mundial. Este informe también marca que en Argentina entre el año 2016 y el año 2020 la preocupación, valga la redundancia, por las causas ambientales aumentó, escuche bien, en un 684%. Pero ya que hablamos de preocupación ambiental, también tenemos que hablar de otra muy buena noticia, y es que actualmente en Latinoamérica hay 2 millones de personas que buscan su sustento diario en el reciclaje inclusivo. Son dos muy buenas noticias. En primer lugar, la preocupación ambiental, y en segundo lugar, que mucha gente busque su sustento en el reciclaje y además colabore con el cuidado del medio ambiente. Dos noticias, repito, muy importantes, sobre todo para recordarlas y para mencionarlas en virtud del 17 de mayo pasado, que fue justamente el Día Mundial del Reciclaje, y por eso lo traemos en la luz verde del día de hoy. Así nos estamos yendo con este programa especial desde nuestros hogares, desde el Jardín Botánico, o más que desde el Jardín Botánico, haciendo conocer este bellísimo lugar que tiene la ciudad de Santa Fe, allá en Gorriti, al 3900, que invitamos cuando se pueda, que puedan ir a visitarlo. Nosotros nos despedimos, ojalá que la semana que viene ya podamos hacer el programa desde el piso. Si no es así, lo haremos así también, desde nuestros hogares, con esta premisa que tenemos cada 7 días, de pararnos un ratito durante 1 hora para pensar juntos cómo hacemos para cuidar nuestra única casa. Si está de acuerdo, lo esperamos dentro de 7 días aquí por Veo. Gracias por todo, hasta la semana que viene.